Bienvenidos, alumnos, que estén muy bien. Vamos a hacer una explicación rápida de nuestro trabajo, el diario de campo, que a su vez está vinculado con los saberes que son parte de nuestra unidad número 2. Ustedes entran a la EBEA, ¿sí? No olviden observar los videos y toda la información que está aquí, porque tiene que ver con toda la hilaridad de nuestra conceptualización en esta unidad. ¿Sí? Hemos realizado nuestro trabajo de praxis, donde hicimos una entrevista. Aquella entrevista tenía un tema problema, un objeto de estudio, un objetivo, lo podemos llamar de diferentes formas. Sin embargo, lo que nos concierne es el tener el conocimiento, es decir, un saber. Cuando nosotros realizamos la entrevista, obtuvimos un saber. Ese saber puede servirnos, nos ayuda a enlazar y a vincular el resto de actividades que vamos a realizar. Tenemos nuestra actividad autónoma donde realizamos una historia de vida, ¿no es cierto? Y allí hicimos un ejercicio de cómo se puede escribir, detallar una historia de vida. Es decir, conocer a profundidad sobre una persona. Esto va a ser importante porque a través de nuestro diario de campo, nosotros vamos a realizar la actividad 2.4, que es la historia a través de una aplicación de lo que hicimos en nuestro diario de campo. El sujeto-objeto, que es una palabra clave que vamos a observar, seguramente si es un grupo o es una persona, en el momento de la observación tendrá muchas cosas que nosotros podemos tomar para escribir una historia de vida de esta persona. Obviamente que las cosas que vamos a profundizar allí tienen que ser en relación a lo cognitivo y a lo observado. Vamos entonces con nuestra actividad de praxis o experimentación 2.3, la del diario de campo. Ustedes ingresan a la actividad y aquí van a encontrar algunas orientaciones. De estas orientaciones, lo más importante que ustedes deben saber y que debemos puntualizar es que esto debe tener relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que encontrar la manera de vincularlo a nuestro ejercicio docente y cómo nos va a servir esto para nuestra labor de enseñantes y a su vez para nuestro ejercicio de aprendizaje. Como docentes nosotros aprendemos conocimientos y esos conocimientos finalmente los transmitimos, ¿sí? Otra cosa que es importante dentro de esta actividad es cómo nosotros debemos apoyar a la reflexión sobre las prácticas educativas, es decir, qué es lo que pasa en mi contexto áulico y qué cosas yo puedo reflexionar de la observación que voy a realizar que sirvan para mi contexto áulico, ¿de acuerdo? Ahora, hay una generación del saber, es decir, cuando ustedes hicieron la entrevista, se obtuvo un saber. Por ejemplo, la medicina ancestral. Esto es un saber. Concretamente, una medicina o la historia de vida de una persona que tiene el conocimiento de la medicina ancestral, es decir, lo patrimonial, ¿sí? Otra conceptualización puede ser sobre una metodología de aprendizaje concreta, una estrategia metodológica de manejo de grupos, etc. Es decir, el saber, el concepto, nos va a permitir después ligar todo, por lo cual tiene que apoyar a un saber pedagógico lo que nosotros queramos observar y registrarlo en el diario de campo. Cabe notar que la observación es un dispositivo de investigación. Vamos a hacer una observación para investigar. Una herramienta para la observación es el diario de campo. Son las fichas de registro, otras herramientas que tienen que ver con tomar registro, como hacer un video, el audiovisual, la grabación de voz, ¿no? Que también permiten apoyarnos para la observación. En este caso, nosotros vamos a trabajar la observación de una situación de clase
Pero tomando en cuenta que ya no estamos con nuestros alumnos, también podemos pensar en una situación en la cual podamos obtener un saber y que ustedes establezcan un ejercicio pedagógico, ¿no es cierto? Un ejercicio de cognición, cognitivo, de enseñanza, en el cual puedan observar ciertas características. Las pueden aplicar a un alumno, a dos alumnos, ¿sí? A dos personas, incluso pueden ser personas que no sean de la misma edad de sus alumnos cotidianos, pero sí que la situación sea de enseñanza. A partir de ahí, ustedes establecen un objetivo con el cual van a observar. ¿De acuerdo? Entonces, a través de la observación, llenaremos nuestra ficha de los datos del diario de campo, ¿sí? En el diario de campo está una plantilla que nosotros tenemos categorizada y ustedes pueden referenciarse de ahí para ir sacando información, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes pueden ver a un grupo de estudiantes, a familiares o a niños de la comunidad en una situación concreta, ¿sí? Bien, acá también nos pide que nosotros, además de escribir, podríamos hacer un video, generar un material fotográfico, ¿no es cierto? Porque más adelante estas reflexiones van a permitir que nosotros trabajemos con el resto de actividades, ¿de acuerdo? Otra cosa que es importante es tomar en cuenta el tema patrimonial y sociocultural incluso. Lo sociocultural está relacionado con el contexto, es decir, el entorno, el lugar donde se está dando esta observación, las personas que están ahí y cuál es su diversidad, por ejemplo, étnica, por ejemplo, de clases sociales, ¿no es cierto? Porque todo esto influye. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? Que si hay diversidad, hay diferentes patrones de comportamiento y esa es una de las cosas importantes que nosotros podemos analizar dentro de nuestra observación. Algunos compañeros en la entrevista han hecho cosas sobre inteligencias múltiples, por ejemplo, o dificultades de aprendizaje, otros compañeros sobre temas de saberes patrimoniales. Es decir, allí encontramos una diversidad cognitiva, cultural, eh, diferentes formas de aprender, diferentes formas de transmitir el conocimiento. Ahí estamos tomando en cuenta el tema de la diversidad cultural. Ustedes conocen claramente cuáles son estos significados, ¿no es cierto?, de lo que es lo cultural, lo que es el contexto, lo que es lo cognitivo, y eso es lo que nosotros también vamos a aplicar para elegir finalmente una situación observable, ¿sí?, que es nuestro objetivo, lo que nosotros tenemos como objetivo para observar. ¿De acuerdo? Hay una situación importante también que nos habla sobre el ser, el saber y el conocer. Es decir, en el tema que yo voy a elegir, el objetivo que yo voy a elegir, la situación observable, que puede ser todo lo mismo, ¿no es cierto? Yo necesito tomar en cuenta diversidad cultural, que aporte a los procesos de enseñanza y que tenga una relación, ¿sí? Establezca una relación con el ser, el saber y el conocer. ¿De acuerdo? Entonces, hay una nota aquí que es importante que ustedes sepan porque estos son los puntos claves que debe proponer y definir un saber o conocimiento. Ya les había comentado. Por ejemplo, medicina ancestral. Por ejemplo, manifestaciones culturales, patrimoniales de la localidad. Por ejemplo, una metodología de enseñanza, ¿sí? ¿De acuerdo? Establecer un saber. Y luego nosotros tenemos nuestras orientaciones metodológicas. Les voy a leer y mientras les voy a leer voy a ir explicando. Ustedes deben establecer dos cosas dentro de este diario de campo. La una que es la descripción veraz, que significa con verdad total,
de cada detalle de lo que nosotros estamos observando. Nada que sea inventado, nada que sea interpretado por nosotros, que no haya sido visto. Y describimos a detalle cada situación. Aquí hay un ejemplo que les puede servir. Por ejemplo, hablar del ambiente, del clima o de la situación que se está dando ahí son detalles súper importantes. ¿Cuál es el comportamiento de la persona? O sea, lo comportamental. ¿Qué gestualidad tiene? Entonces el ejemplo dice, en la actividad del cuento, los estudiantes levantaron la mano para participar y estaban muy atentos a lo que el docente preguntaba. Había un alumno que se encontraba cansado y estaba reclinado sobre el pupitre, lo cual ocasionaba distracción en algunos alumnos y en la docente. En el aula hacía mucho calor y los alumnos se sentían incómodos, por lo que su comportamiento era inquieto. Miren ustedes ahí cómo nosotros establecemos varias cosas que tienen que ver con los factores climáticos, ambientales, porque por ejemplo aquí se podría haber dicho que las ventanas estaban cerradas. Entonces había un ambiente un poco denso de calor, ¿no? Por decir. Como también hay una actitud corporal de un niño que está reclinado en el pupitre y sabemos que ahí algo está pasando. Está cansado, está enojado, pero yo no lo interpreto, lo veo y cuando lo observo, ahí es cuando lo describo. Finalmente, cuando yo realizo una reflexión, hago mi propia comprensión de todo lo que observé, de las acciones observadas, siendo neutral. ¿Qué significa? No poniéndome del lado del chico, poniéndome del lado del docente o de la situación, sino mirando objetivamente, mirando cada objeto tal y como es, ¿sí? Y finalmente, yo lo que debo hacer es interpretar aquí. Esta parte de la interpretación está un poco confundiéndolos. Nos han puesto que reflexión e interpretación están en la misma sintonía y no es así. Reflexionar sobre un asunto veraz, verdadero, que yo veo y observo, es lo que debo hacer. Si yo interpreto una acción desde mi parecer, estoy perdiéndome de la realidad, no es una investigación. Puedo decir, por ejemplo, el calor es un factor importante para que la clase pueda desarrollarse de mejor modo, ya que los alumnos se ponían inquietos. Quizá abrir las ventanas ayudará a refrescar el lugar para mayor comodidad de los asistentes y que esto aporte a su concentración. Es decir, yo lo estoy interpretando, yo estoy concluyendo un asunto, dando una sugerencia, pero también estoy reflexionando sobre lo que miré en mi descripción, lo tengo escrito, sobre lo que yo observé. Observé que había calor, que los chicos se pusieron inquietos, por lo cual yo deduzco, reflexiono, concluyo que sería bueno que el ambiente esté un poco más fresco. Y si el ambiente está más refrescante, los chicos están más cómodos, por lo cual se pueden concentrar más. Esto sí afecta a la parte cognitiva. Ustedes dirán, ¿el calor lo afecta? Claro que afecta. Afecta porque es un factor distractivo, ¿de acuerdo? Y ahí nosotros nos perdemos porque no tenemos personas aptas para aprender. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra matriz, nosotros tenemos escrito todo esto que sería importante que ustedes identifiquen. Ahí dice, ¿qué pasa con el clima? ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Qué gestos nosotros vemos? Etcétera. Lo podemos poner en nuestra grilla, pero también lo podemos establecer a manera de descripción, ¿sí? Lo ponemos, por ejemplo, calor, frío, esas cosas, pero es importante que nosotros desarrollemos, describamos temas del calor. Por ejemplo, el ambiente estaba denso porque las ventanas estaban cerradas. Era una mañana de calor, 10:30 de la mañana, en la cual los chicos necesitaban tomar agua y no podían salir porque la puerta estaba cerrada. El ambiente se sentía de tensión, tensionado, ¿no? Por ejemplo. Habían chicos enojados o chicos somnolientos, etcétera. ¿De acuerdo?
Bien, acá nos detallan algunos pasos que son importantes. A ver, me acabo de ir. Bueno, miren, cosas que son importantes que tomemos en cuenta, ¿no? Plantear el objetivo. El objetivo tiene que ser claro para la observación, ¿sí? Para que nosotros podamos observar. Entonces, debemos definir un saber o conocimiento. Por ejemplo, puede ser patrimonial o cultural, como medicina ancestral, lengua ancestral, fabricación de artesanías, manifestaciones culturales, etcétera, o cómo aprende cada persona, ¿no es cierto? Temas de las inteligencias múltiples, las dificultades de aprendizaje, es decir, una conceptualización, un concepto, un conocimiento, formas de transmitir los conocimientos en el sentido de metodologías de transmisión de saberes, ¿no es cierto? Formas como de manera oral, de manera escrita, ¿sí? Y recuerde lo que dice arriba nuevamente, que ustedes lo deben vincular con una situación de clase, una situación cognitiva, que se relacione con su ejercicio docente, con su contexto laboral, ¿sí? Que aporte a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, esto que yo observo luego, más adelante, yo lo puedo aplicar en mi proceso de enseñante, ¿sí? En mi labor como enseñante y puede servir para la enseñanza-aprendizaje. Aquello que yo me proponga observar, ¿de qué situación? Entonces, debo establecer una situación. Si es una situación de clase, como les decía, o es una situación familiar, pero que tenga que ver con lo educativo, ¿no? Si es una situación de, por ejemplo, algún tipo de ritual donde hay también una transmisión de conocimiento, porque no es solamente la clase en el aula, pero puede haber, por decir, una ceremonia donde hay una persona que a pesar de que no esté en disposición de enseñar, está enseñando, está transmitiendo conocimiento. Esa también es una situación cognitiva. Si yo me planteo observar algo así, yo me pongo observante de todo lo que tenga que ver y pueda aportar con el proceso de enseñanza, ¿sí? De enseñanza-aprendizaje. Bien, que apoye también a reflexionar sobre qué hace el docente, cuál es la labor del docente, cuál es la misión del docente, cómo hago yo mejor mi práctica educativa, ¿de acuerdo? ¿Cómo vinculo estas reflexiones que yo obtengo sobre temas de diversidad cultural? ¿Cómo identifico yo cuánta diversidad sociocultural hay en el grupo observado o sujeto-objeto observado? Recuerden que es una palabra clave, sujeto-objeto observado. Puede ser una persona o el objeto puede ser una situación, ¿sí? Yo puedo observar, por ejemplo, la participación activa en la clase de matemáticas, ¿no? Eso sería un objeto observado. El objeto a observar es la clase de matemáticas en la participación activada, ¿de acuerdo? O un sujeto, el alumno tal con dificultad de aprendizaje, ¿no es cierto? Bien. Lo último, plantear categorías y subcategorías a ser observadas. Por ejemplo, bueno, ¿esto qué se refiere? Las categorías son las que nosotros pusimos en la matriz, pero ustedes pueden establecer otras cosas a observar. El ambiente es algo a observar, es una categoría. El tiempo, el clima, cómo está, el horario, por ejemplo, las características comportamentales, cómo se comporta el docente o los alumnos, etcétera, o los sujetos objetos, ¿no es cierto? La parte gestual y la situación en sí misma, qué está ocurriendo, todo tipo de factores, ¿no es cierto? Factores de distracción, aciertos, dificultades, que también están en nuestra matriz. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Debo desarrollar la descripción en relación al objetivo. El objetivo o el concepto, el conocimiento con el cual yo voy a establecer mi situación observable, ¿sí? Aquí les falta poner, para que ustedes no se pierdan, el objetivo se refiere al objetivo observable, a la situación que voy a observar, relacionada, vinculada con el conocimiento que voy a obtener de esta situación observable, ¿de
¿de acuerdo? Reflexionar sobre la información escrita, es decir, lo que ustedes han escrito, han descrito, han observado, luego yo saco mis reflexiones en relación a esto, ¿sí? Y realizar conclusiones y recomendaciones que vienen de la reflexión. Primero describo, yo observo, describo, luego reflexiono y luego concluyo y recomiendo. ¿Sí? Recomiendo cosas muy objetivas, muy concretas y desde lo que he observado, no desde las interpretaciones. ¿Sí? Es importante que trabajemos con buena ortografía, con buena redacción y finalmente deben subir el diario de campo que ya debe estar lleno y lo suben a la plataforma. ¿De acuerdo? Acá hay algo importante que dice anexe el enlace del video subido en la carpeta del correo institucional. En el caso de haber grabado una sesión, o sea, haber hecho algo de video, sí puede anexar fotografías o el video, netamente. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que nosotros necesitamos hacer. No se pierdan. Sí, Olguita, por favor. Solo quiero acotar unas cosillas. Primero, recordar que lo del video es súper importante, se puede hacer porque les va a permitir luego tener la segunda mirada en la que pueden observar detalles que se les pueden pasar en el momento de... Segundo, que a pesar de un grupo de niños, familiares, o esta actividad tiene que ser relacionada a la educación. Como decía Clary, tiene que ser cognitiva, que ellos actúen o hagan algo relacionado al saber, conocimiento, objeto, estudio que han desarrollado. Tercero, decir que esta sesión, este encuentro puede ser virtual o presencial de acuerdo a las condiciones que tenga cada uno. Y que las categorías que se planteen cada uno tienen que responder al saber que ellos están trabajando. Ya le ponen el diario de campo, si se acopla esas bien, si no tendremos que adaptarlas. Eso es todo, Clary. Sí, hay algo importante que podemos plantear, Olguita, y es que en clase habíamos dicho que era indispensable. El ejercicio del observador es principalmente observar y no participar. La participación nos quita de la objetividad de lo que observamos. Sin embargo, estamos en situación complicada porque no necesariamente podemos ver a otro docente en acción o situaciones así. Entonces, si nosotros planteamos una situación para observar, lo ideal es grabarse, porque así uno puede mirar desde afuera lo que está haciendo y finalmente observarse a sí mismo. Eso es interesante, ¿sí? Cuando ustedes hagan esta grabación, que sea un plano general, es decir, que se vea todo el aula, el lugar, el contexto y que se vea todo el grupo de alumnos y que se vea también el ejercicio del docente o del que está al frente de esto. Es decir, no, fíjense que la cámara esté en un lugar donde haya muy buena visión de todo, que se pueda ver la puerta, que se pueda ver el espacio que es, porque esto va a permitir que ustedes tomen en cuenta las cosas. Nosotros cuando estamos participando, estamos dando la clase, estamos enseñando, no vemos detalles, no vemos otras cosas que están ocurriendo cuando nosotros estamos en acción, por lo cual no es recomendable, pero en este caso que debemos hacerlo de esta forma, si ustedes no pueden observar a otro docente para poder establecer su situación, de objeto, de su situación observable, ¿no es cierto? Ustedes pueden grabarse, pero esta grabación tiene que tener esas condiciones. Deben ser planos generales, ¿sí? Donde se puedan observar a todo el grupo y el lugar en donde están. ¿De acuerdo? Eso, ¿algo más que decir, Olguita, para poder concluir? Finalmente, decir que es una sesión de clase en un inicio, entonces la duración sería aproximada entre 40
50 minutos para que se desarrolle la actividad. Eso es. Clary? Entonces, sí, aquí estoy. Entonces, agradecerles a todos. Igual estamos a las órdenes ante cualquier duda que tengan al respecto. Pero no se enrosquen, hagan algo que les apasione, porque eso principalmente tiene que ser algo que ustedes quieran de verdad aprender, observar. Observar su propio ejercicio docente es maravilloso también, porque así uno mejora. Pero si hay un tema que a ustedes les llama mucho la atención, establezcanlo cómo hacer en un contexto que tenga que ver con lo educativo. Puede no necesariamente ser una clase, pero sí que tenga que ver con lo educativo, con la enseñanza-aprendizaje, como les decía. Si se les dificulta demasiado, en último caso, ¿no es cierto? Ustedes pueden establecer una tarea, una actividad a sus hijos, por decir, y empezar a observar en relación a su objeto de observación o su situación de observación o su sujeto-objeto observable, ¿de acuerdo? Es lo mismo en este momento. Ustedes establecen una situación que quieren observar, basado también en un conocimiento, por decir, me gustaría observar sobre dificultades de aprendizaje, entonces concretamente sobre algo, ¿no? De este grupo, ¿cuántas inteligencias múltiples, qué variedad de inteligencias múltiples hay? Por decir, es una idea nada más, no es que ustedes tienen que marearse con lo que les explicamos, ¿de acuerdo? En relación a un conocimiento como el el saber ancestral, ¿no es cierto? Como los chicos, yo les establezco, por ejemplo, les enseño la entrevista que hice, se me ocurre, les digo, bueno, vamos a hacer una situación de clase donde ustedes van a ver la entrevista y luego van a hacer, no sé, lo que ustedes creen, piensan sobre este tema, ¿sí? Sobre medicina ancestral. Entonces ustedes dejan que los chicos hagan esa actividad y ustedes se ponen a observar. ¿Pero qué van a observar ustedes? Por ejemplo, cómo los chicos ponen en valor el conocimiento ancestral, por decir. O otra situación observable, cómo ellos se sienten identificados con lo que ven. Entonces yo preparo todo, ya me pongo listo, les pongo el video y me siento a observar qué cosa, cómo ellos se sienten identificados con lo que están viendo en relación al conocimiento patrimonial, por ejemplo. Y allí yo lo que observo es eso, no observo cosas que me saquen, ¿sí me explico? Observo y me dirijo hacia eso. Entonces miro el ambiente, miro todo porque eso también afecta, ¿no es cierto? Pero principalmente me enfoco en qué, en lo mío, en lo que yo me he establecido. Por ejemplo, cómo los chicos se sienten identificados con su conocimiento, con el conocimiento ancestral que están viendo, ¿no? Con su localidad, ¿sí? Intenten que este desarrollo de la situación del objeto observable, ¿sí? De lo que ustedes van a observar, sea muy concreto, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí una herramienta. De esta herramienta voy a observar cómo fue tallada. Entonces, el tema del color, el tema del sabor, del tamaño, sí tiene que ver, pero principalmente lo que yo veo es cómo fue tallada esta herramienta, ¿de acuerdo? Cada cosa que yo voy a observar tiene una situación observable. Por eso es sujeto-objeto observable. Si estoy en un grupo, como les decía la otra vez, y yo quiero observar a un chico que tiene dificultades de aprendizaje, por ejemplo, que es violento, entonces yo me establezco una situación global y digo, ¿cómo los chicos reaccionan frente a estímulos o videos relacionados con la prevención de la violencia? ¿Sí? Y hago un general, establezco eso y luego observo a todos y principalmente
me detallo en el chico que tiene problemas de violencia. Entonces me pongo ahí, digo, él se siente incómodo, se siente identificado porque está mirando, qué sé yo. Y me enfoco en él, en el global, pero en él. ¿Sí? Como les decía, cuando ustedes van a establecer una situación de observación, no le deben decir a la persona que le van a observar, porque su comportamiento cambia y entonces ya no nos sirve. Ustedes deben establecer que están haciendo un trabajo o que van a hacer algunas anotaciones sobre otras cosas, porque eso va a permitir que ellos estén relajados a la hora de accionar, ¿sí? Bien, espero que esto les haya servido. Igual estamos a las órdenes para que ustedes nos digan qué idea, qué tema tienen deseos de observar, qué situación observable han planteado, cuál es su objetivo